nosotros vamos a hacer un tema de la etapa 3, el cual es la ley de Ohm, uno muy familiarizado con sacramentos. En este tema vamos a medir la resistencia, el voltaje y la corriente. En el caso de la resistencia vamos a medir cada una de las resistencias para ver cómo varía esta conforme a la corriente que le llega. Así que empezamos. Bien, compañeros, como podemos observar en el circuito que nuestro compañero acaba de mostrarles, ahora procedamos al armado del circuito. Como verán, aquí está conectado paralelo, pues si nos fijamos en el diagrama, podemos observar que un lado de cada resistencia va a ir a un mismo lado de la misma resistencia. Entonces, acá en el diagrama eléctrico tenemos que un lado va con un lado. Eso quiere decir que van paralelo. Entonces, de acuerdo al diagrama, tenemos que del lado positivo va a ir un switch. En nuestro caso nosotros colocamos un pulsador. Luego va a ir un lado de la primera resistencia, de la segunda y de la tercera. Entonces, aquí tenemos que está yendo hacia la primera, hacia la segunda y hacia la tercera. Así comprobamos que tenemos conectado la primera línea de nuestra resistencia. Entonces, para conectar lo que viene siendo el polo negativo, pues simplemente conectamos de nuestro polo negativo de la protoboard hacia los lados restantes de cada resistencia. Y así tenemos el armado de nuestro circuito. Ahora, de manera teórica, podemos observar que para sacar la resistencia total o la resistencia equivalente, tuvimos que dividir 1 sobre 1 y el valor de cada resistencia. Como observamos, nuestras resistencias son de un valor aproximado de 1 kilo, que vienen siendo 1000 ohms. Así que en nuestro problema ocupamos colocar 1 sobre 1000 ohms y colocamos lo mismo en las demás resistencias, pues las demás son del mismo valor. Así que una vez sacado la primera división, que nos dio el resultado de 0.001 ohms, luego procedimos a la suma de las resistencias, que lo que nos dio de resultado 0.03 ohms, y así ya procedimos a lo que viene siendo la división final para sacar la resistencia equivalente, lo cual nos dio 300.33 ohms. Ahora nuestro compañero Octavio les va a hacer la comprobación para demostrar que tenemos la resistencia equivalente de manera correcta. Vamos a calibrar nuestro multímetro en la sección de los ohms. De acuerdo, aquí obtuvimos que la resistencia equivalente es de 333 ohms. Entonces vamos a ponerlo en un rango de 2000 ohms, pues a los 200 ohms nuestro valor resultante es mayor. Así que, compañero, por favor. Colocamos en la para la resistencia equivalente, que es 532. Y como vimos en el teórico, da casi parecido. Y ahora procedimos a... Con esto comprobamos que nuestra operación teórica resultó ser correcta, y así tenemos que también nuestra práctica la tenemos realizada correctamente. Ahora, como sabemos, el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo por cada componente por el que pasa. Entonces, en la primera resistencia tenemos que es un valor de 9.05 voltios. Y como sabemos, nuestra pila es de 9 volts, entonces eso quiere decir que está dentro del rango. Eso nos muestra que está correcta nuestra medición y nuestro circuito. Y entonces, como sabemos y como les acabo de mencionar, en los circuitos en paralelo, en cada resistencia, el voltaje es el mismo. Ahora, compañero, la siguiente resistencia. Como vemos, el siguiente primer botón son igual 9.05 voltios. La otra tenemos igualmente 9 volts. Entonces tenemos nuestro diagrama y circuito correctos. Ok, compañeros, entonces ya tenemos lo que viene siendo la resistencia total, la resistencia pues en cada resistencia, vaya la ironía, y el voltaje, como sabemos, viene siendo el mismo en cada resistencia. Ahora,
para obtener lo que viene siendo de manera teórica la corriente, esta es la llamada pirámide de Ohm, que nos permite obtener entre voltaje, corriente y resistencia. Entonces nosotros estamos buscando lo que viene siendo corriente, entonces tenemos que es voltaje sobre resistencia. Ahora vamos a obtener la corriente 1 de nuestra primera resistencia. Tenemos que nuestro voltaje es de 9 volts y nuestra resistencia es de 1000 ohms. Entonces vamos a proceder a la división de 9 volts entre 1000 ohms, lo cual nos da a 0.009 amperes. Y como tenemos que las demás resistencias son del mismo valor, entonces el resultado es el mismo. Y para nosotros obtener la corriente resultante, tenemos que es la suma de todas las corrientes. Entonces vamos a sumar 0.009 más 0.009 más 0.009 amperes, lo cual nos va a dejar con una corriente total de 0.027 amperes, que es lo que está circulando por todo nuestro circuito. Y bueno, compañeros, eso sería toda nuestra parte y del tema de la ley de Ohm. Para explicar el tema de reflexión, ocuparemos un espejo, como ven, tiene líneas, un transportador, una escuadra y un láser. Como pueden ver, pondremos el transportador en la normal y la escuadra en un punto dado. El compañero va a explicar el punto de incidencia. El punto de incidencia lo vamos a colocar a 10 centímetros de altura hacia 60 grados en el punto del centro. Como ven, ahí está marcado en el centro, no sé si se puede apreciar. Está a 10 centímetros con la magnitud de 60 grados. Ese ángulo se llama incidencia, está respecto a la normal, que es una línea vertical en el centro verticalmente, y se mide de la vertical a la derecha, y ahí ya mides el ángulo de incidencia. Aquí si ponemos lo que es algo que vaya determinando lo que es el láser, pues vamos a ver que va a un ángulo, el ángulo de reflexión, al mismo ángulo que había entrado el ángulo de incidencia y a la misma altura. Esto dando en paralelo a los dos ángulos, el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión. Bueno, gracias por este video, espero que les haya servido. Nuestro experimento es el efecto Doppler. Cuando un emisor de sonido y un observador o receptor están a una cierta distancia, la frecuencia con la que emite las ondas será la misma con que la fuente las emitió. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que acabamos de explicar sobre el efecto Doppler. Cuando el emisor se esté alejando del receptor, las ondas estarán más separadas. Por lo tanto, la intensidad del sonido será más débil. En este caso, cuando el emisor se acerca hacia el observador, las ondas serán más juntas.